buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, con la realización de diversa comunicación. Le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Estamos en el invierno europeo. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, comenzando el mes de marzo, ya se está yendo el año. Agradecemos a Maya en los estudios centrales en Bilbao por su apoyo técnico. Hay que indicar que en la Guajira colombiana es importante para el nuevo gobierno en Colombia y hoy vamos a hacer un programa dedicado a eso, a la Guajira colombiana, en la proyección del cambio por la vida y el desarrollo. Nuestro invitado de hoy, el doctor Martín López González, psicólogo social, especialista en educación, cultura y política. También es analista político muy reconocido en el departamento de La Guajira, allá al norte de Colombia, donde comienza Suramérica. Martín, gusto en saludarte. Buenos días, te hemos hecho madrugar. ¿Cómo amaneces? No, pues es una costumbre madrugar. Muy bien, contento de poder participar en esta charla y cuando se dice que vamos a hablar de mi tierra, de mi región, pues complacido de estar con ustedes. Muy buenas tardes para ustedes allá en Europa. Sí, señor. Gracias, Martín. A propósito, Martín, tú estás dedicado también dentro de los gajes del oficio político, tienes tu propio programa, tus propias opiniones, tus propios medios, ¿no? Sí, sí, tenemos con un par de compañeros, un compañero y una compañera, un programa de opinión que se transmite todos los días. En un par de horas lo estamos transmitiendo a las 8 de la mañana de acá. Se llama En Voz Alta y es transmitido por Facebook Live. Red en Voz Alta, ahí nos pueden contactar y pues ahí generamos contenido de opinión sobre los temas internacionales, nacionales y regionales. Sí, es un programa alternativo, por decirlo de alguna manera. Sí, señor. Qué bueno, Martín. Nos alegra mucho que sigas en esa línea editorial informativa y de opinión. La riqueza de La Guajira, quizás todo el mundo la conoce, incluso en el exterior, su potencial en contraste con la crisis humanitaria que también ha venido existiendo de manera estructural. No es algo nuevo. Y con ello se dio desde el 2017 exactamente la sentencia T-302 y la determinación del nuevo gobierno colombiano en cabeza del presidente Gustavo Petro, su equipo de gobierno, de cumplir con su promesa de campaña para buscar sacar a La Guajira de esa pobreza, de esa miseria, de esa hambruna, de esa muerte prácticamente diaria de los niños guayú, que repetimos, no es de ahora. Eso es una cosa que tiene más de 30 años, 20 años, que se ha ido profundizando y que algunos piensan que es algo nuevo, que es culpa ahora del nuevo gobierno. No, 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 no se dejen engañar. Eso no es así. Y el presidente Petro y su equipo de gobierno está dando los pasos necesarios para cumplir con su promesa de sacar a La Guajira de ese empobrecimiento estructural, repetimos. Y a propósito, el presidente Petro, a casi 7 meses de su mandato, este lunes, en horas de la noche, hizo los primeros cambios de su gabinete. Esto en procura de sacar adelante las reformas básicas de la salud, las pensiones, etcétera, que el pueblo ha venido pidiendo a gritos, no solamente allá en Colombia, los colombianos en el exterior. Y es algo que él prometió en campaña y que muchos de la oposición inteligente no comprenden y en base a la necesidad de poder cumplir con esas promesas, él ha removido algunos ministros. A propósito, en 3 minutos, Martín, nos gustaría que nos dieras tu opinión de lo que aconteció este lunes en las horas de la noche cuando salieron 3 ministros del gobierno de Gustavo Petro. Sí, efectivamente, Javier, Eliezer, perdón, salieron tres ministros, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, y la de Cultura, Patricia Ariza. Pues allá ahí yo puedo asociar esos tres ministerios o la salida de ellos con tres palabras: deslealtad, corrupción e inoperancia, vamos a decirlo. ¿Qué pasó? Bueno, todo el mundo sabe que Alejandro Gaviria
fue ministro de esa, hoy estaba como ministro de Educación, pero fue ministro de Salud del mandato de Juan Manuel Santos Calderón, el expresidente Santos. Él, cuando fue ministro, pues él preservó, digamos, la salud como un negocio, y de sus principales logros como ministro fue fortalecer financieramente el sistema de salud, es decir, la GPS. Entonces, hoy está en discusión precisamente de cómo quitar esa cantidad de billones de pesos de plata pública de todos nosotros los colombianos, para que no sea manejada de la forma que ha venido, con mucha corrupción se ha manejado eso. Entonces, él seguía insistiendo a pesar de que no era su cartera. ¿Y qué pasó? Que hubo un documento interno que discutieron a nivel del gabinete ministerial, era un documento interno, y él lo filtró. Todo el mundo dice que él lo filtró a la prensa, pero en una forma perversa pusieron unos datos económicos que ya habían sido corregidos y reevaluados. Esa es la razón por la cual sale Gaviria. Ya no cabía ahí en ese gabinete, porque su formación neoliberal pues va en contra de hacer de la salud un derecho. El caso de Urrutia parece que está enredada en una contratación no muy clara, y entonces parece que el presidente Petro es vertical con la cuestión de la corrupción. Acuérdate que él, cuando fue alcalde de Bogotá y fue congresista, denunció la corrupción en sus propios compañeros de partido, con los Morenos, con los nietos de Rojas Pinilla. Él fue el que los denunció. Entonces, él es incorruptible, ni roba ni deja robar, así de sencillo. Y el caso de Patricia Ariza, pues lamentable, que la ministra, al parecer, estaba como muy inoperante ese ministerio, y para el presidente Petro, digamos, la cultura es trascendental. Eso es más o menos las primeras noticias que supimos, porque eso fue apenas anunciado anoche, digamos, hace alrededor de 13 horas, más o menos, 12 horas, ocurrió ese comunicado, esa alocución que hizo el presidente por la televisora nacional. A grandes rasgos, eso es más o menos lo que ha pasado con esos tres ministerios. Y eso. Gracias, Martín. Interesantes tus opiniones y las claridades que nos das en el exterior a los colombianos. Ahora sí, a lo que venimos, el tema de la Guajira. La Guajira es rica, Martín, todos lo sabemos, y en el mundo. Y la hambruna, la pobreza, la miseria. A ver, 7 meses prácticamente de gobierno de Petro, que prometió meterle mano a la Guajira. Y yo digo, lo que veo, lo que leo desde acá, desde el exterior, es que no hay un día en el cual no haya un funcionario del alto gobierno en La Guajira, amén de que el presidente ha estado 4 veces ya en 7 meses, digamos, en el departamento atendiendo emergencias, metiéndole mano y intentando cambiar algo que es de vieja data. Martín, cuéntanos. Yo quiero que la gente, y sobre todo la gente en Europa, entienda un poco más lo que es La Guajira y sus potencialidades. Nosotros tenemos acá en La Guajira la mina de carbón una de las minas de carbón más grandes del mundo, que produce ahora con la crisis de la guerra ruso-ucraniana, el carbón llegó hasta $400 la tonelada. Producimos todo el carbón, el mayor productor de carbón del país está aquí en La Guajira, con la mina del Cerrejón. Somos los que proveemos de gas natural al 80% de los hogares colombianos. Tenemos 403 kilómetros de costa. O sea, la mayor riqueza ictiológica la tenemos nosotros. Lo que no tenemos en el territorio, que somos semidesérticos, lo tenemos en el fondo marino. Entonces está probado que tenemos la mayor riqueza ictiológica y también la posición geoestratégica de La Guajira. La Guajira es pues vecina de un montón de países, ¿sí? Y es la parte más septentrional de América del Sur. Además de eso, somos el departamento, digamos, o la región de América Latina con la mejor matriz para las energías alternativas en cuanto a lo eólico y en cuanto a lo solar. Nuestra radiación solar es una de las mayores del mundo, lo mismo que los vientos. Entonces, La Guajira tiene el potencial para esa transición energética que quiere hacer
el presidente, estamos en las mejores condiciones. Pero entonces, en medio de eso, el contraste es que tenemos los peores indicadores de desarrollo humano, el IES. Tenemos una mortalidad infantil. Eso es un etnicidio que ha estado ocurriendo, porque desde el 2000, a ver, exactamente desde el 2007 que se comenzó a detectar, la UNICEF comenzó a detectar la muerte de los infantes, hasta diciembre 31 del 2022, han muerto, óigase bien, 5.044 niños. Es una cifra que es una vergüenza, digamos, para el mundo. 5.044 niños. ¿De qué han muerto esos niños? De todas son enfermedades asociadas a la desnutrición. Enfermedad diarreica aguda, enfermedad respiratoria aguda, desnutrición crónica y desnutrición severa. Y no es únicamente en la etnia Wayuu. Nosotros tenemos alrededor de 1 millón de habitantes en toda La Guajira. La mitad de la población casi la mitad es Wayuu, y el resto es poblaciones étnicas de digamos, de los pueblos que viven en la Sierra Nevada, porque también tenemos esa riqueza. En La Guajira también tenemos la fábrica de agua esa que es la Sierra Nevada, y allí hay 4 etnias que también están en las mismas condiciones. Es más, muchas de ellas se están extinguiendo. Y también tenemos una población afro, sobre todo en esta parte de acá de Riohacha, Dibuya, todos estos municipios de por acá, que también están en las mismas condiciones. Si bien es cierto que la mira está puesta en los pueblos, digamos, indígenas, especialmente los Wayuu, que son la mayoría, y entre otras cosas, es la mayor etnia del país también. Es la que tiene la mayor riqueza, entre otras cosas, porque todo esto del, digamos, del carbón y del gas está prácticamente está en el territorio ancestral Wayuu. Entonces, sale el carbón, sale el gas para todas partes, el carbón para todas partes del mundo, el gas para toda Colombia. Sin embargo, los dueños del territorio se mueren de hambre. Ahora, Eliezer, es inconcebible lo que ha estado pasando, porque han sido billones de pesos en regalías, y el destino de la regalía es precisamente el saneamiento básico, dotar a los pueblos pues de agua, alcantarillado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por desgracia también tenemos una de las clases políticas más corruptas del mundo. O sea, para nadie es un secreto que nosotros tenemos como especie de, ¿qué será? Un campeonato mundial de gobernadores presos. Casi todos los gobernadores que han pasado por la silla de la gobernación están hoy o presos, o andan huyendo, o tienen problemas con la justicia, tienen casa por cárcel, etcétera, etcétera. La gran mayoría de ellos. Podemos contar con los dedos de las manos los que están libres y no tienen ningún problema. Entonces esa es nuestra triste realidad, Eliezer. Entonces por eso es que, digamos, en la Corte Constitucional, ¿sí? Con base a esa vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales, hizo esa famosa sentencia T302, que aquí tengo los objetivos de alcanzar. Lo voy a leer así rapidito. Los objetivos de la sentencia, ¿por qué se hizo esa sentencia de la Corte Constitucional? Para preservar la seguridad alimentaria y la vida misma de los niños y niñas Wayuu. Se dijo, los objetivos son aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua. Ustedes saben que en eso, pues, qué triste realidad. Nada más en eso, en la cuestión del agua. Hay un gráfico que presentó la veeduría de esa sentencia, en que de los pueblos, miren esto, interesante, la población sin acceso al agua en Colombia, los 4 municipios que están en estado de cosa inconstitucional declarado por la sentencia están entre los 16 municipios con mayor número de habitantes. Es decir, nosotros tenemos 1.123 municipios, incluyendo los distritos, en Colombia. De la población sin acceso al agua, la que tiene la mayor población en toda Colombia es Uribia, prácticamente. Toda la población de Uribia, 1.171.310 habitantes, que es uno de los últimos censos, es casi
población que no tiene acceso al agua. Uribia es uno de los municipios indígenas por excelencia, como tú sabes, y entonces allí es donde se dan la mayoría de las muertes entre Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha. Son los 4 municipios declarados en estado de cosas inconstitucional. Entonces, esa es nada más con el primer objetivo de la sentencia: mejorar la calidad del agua. Ustedes saben el tipo de agua que toman esos niños. El segundo, mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de la seguridad alimentaria. Mire, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que hoy ya está intervenido, porque eso es una corrupción de medida con la contratocracia. Todos los recursos de primera infancia son dilapidados prácticamente por la contratocracia, y eso es un fortín político. Mire lo que pasó este viernes. Este viernes se posesionó una nueva gobernadora, que de acuerdo pues a las ternas que habían presentado los partidos que avalaron al gobernador Nemesio Rojas Garzón, al presidente de la República, pues les tocaba escoger a uno de esos. Escogieron a una nueva gobernadora. Ese mismo viernes, a las 10 de la mañana, estaba posesionándose la gobernadora, y a una cuadra en el Centro Cultural había un evento del Comité Intersectorial del Alto Gobierno, ¿sí? Hablando precisamente de seguimiento de la sentencia. Resulta que allá en la posesión de la gobernadora estaban sus padrinos, los mismos que han estado en el poder. Ahí estaba el gobernador destituido, el doctor Nemesio Rojas Garzón, estaba el senador Alfredo Luque, estaba el representante de la Cámara, Jorge Char. Ellos estaban allí acompañando a la gobernadora, y en el Centro Cultural, en menos de una cuadra, estaba, mejor dicho, la alta jerarquía del Estado. La alta jerarquía del Estado estaba la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinski, estaba la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estaba el alto consejero para las regiones, estaban todos los viceministros de Salud, Educación, Vías, Agricultura. Además de eso estaban los 4 alcaldes de los municipios en estado de cosas inconstitucional, estaban los entes de control, y el tema que se estaba discutiendo ahí era la sentencia, es decir, la muerte de los niños. Entonces, mira ese contraste. Mientras que allá estaban de pronto los responsables políticos de esta crisis humanitaria, porque es que el senador de Luque ya lleva 12 años entre Cámara y Senado, y entonces lo que ha estado ocurriendo de la muerte, él es el padrino político del Instituto Colombiano de Bienestar. Él es el que quita y pone de allí, y eso se ha convertido en un fortín político. Allí en ese evento del Comité Intersectorial estaba la directora general, y detrás tenía la directora regional, y estaba diciendo que esa contratación es toda fraudulenta y que están intervenidos los computadores. Hay una intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Guajira, Eliezer. Entonces, así están las cosas, así están las cosas. Hoy, con base a esa desarticulación que ha habido, hay una desarticulación, y es que ni siquiera los municipios en estado de cosas inconstitucional incluían estos objetivos que pide la sentencia en los planes de desarrollo. Ni siquiera en el plan, porque es los 4 municipios y la gobernación, ¿sí? O sea, desde el 2017, vamos para 6 años, la Corte Constitucional saca la sentencia para que los indicadores, estos indicadores de mortalidad infantil, por lo menos vayan acercándose a la media nacional. Pero desde ese entonces se ha ido empeorando. En el 2017, año de la sentencia, murieron 37 niños. Ahora, estos datos son con una interrogación, porque hay muchos subregistros. En el 2017 murieron 37, en el 2018 58, en el 2019 38, en el 2020 52, en el 2021 45, y en el 2022, a cierre 31 de diciembre, murieron 85 niños. Insisto, esto es subregistro. Estas muertes
es la que termina en un certificado de defunción en un centro poblado. Es decir, son niños que son traídos a Riohacha, Maicá, Uribia, a las cabeceras municipales, y la entidad registra, donde mueren los niños, registran que un certificado de defunción donde murió el niño fulano de tal. Pero ¿qué pasa en La Guajira, Eliezer? La zona rural dispersa es una cosa extensa. ¿Sí? El territorio ancestral guayú es disperso y es grandísimo. Entonces, hay sitios, precisamente porque el Estado no llega, donde hay muchas tumbas sin nombres, Eliezer. Hay muchas tumbas. Eso es lamentable. Ver a una madre guayú indicando con el dedo que allí está enterrado un niño que ni siquiera llegó a ser colombiano. Ni siquiera llegó a ser colombiano porque, entre otras cosas, por un lado, el DANE nunca ha hecho un verdadero censo de la población indígena. Jamás lo ha terminado. Sí, son datos aproximados. Ellos cogen el promedio del crecimiento de la población y lo aplican también, digamos, lo que pasa en el resto del país, lo aplican a la etnia guayú. La etnia guayú tiene una lógica de reproducción diferente. Las madres guayú desde muy temprano están pariendo. Entonces, los guayús son mucho más de lo que el Estado tiene su registro. O sea, es que estamos en una condición, hemos estado en una condición que el Estado central, centralista, racista, clasista, esa es la característica, no sabe ni cuántos son ni dónde están. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, ha habido un cambio en el direccionamiento de la política, Eliezer. Yo recuerdo que el presidente Duque venía a reunirse con los empresarios de las energías alternativas, a estar pendiente de las carreteras para que estas empresas puedan llevar las aspas de los molinos e instalar las torres que van a generar la energía. Y a veces llegaba y ni siquiera se reunía con las comunidades guayú. Ni siquiera tenía en su narrativa la sentencia T302. Así pasó todo el tiempo. Pero ha habido un cambio en el direccionamiento. Resulta que el presidente hoy electo, Gustavo Petro Urrego, hizo primero el lanzamiento de su campaña, la inició en el alto extremo de la Alta Guajira, digamos así, en Nazaret, que es una de las poblaciones en la Guajira profunda. Allí el hombre se comprometió con las autoridades tradicionales guayú y la Junta de Palabreros a que él iba a cumplir la sentencia T302, que viene desde el 2017. Él dijo, hay que cumplir eso y si no se cumple, entramos en desacato. Bien, como presidente ha hecho del 7 de agosto a la fecha de hoy, el presidente ha hecho 4 visitas. Las 4 visitas que ha hecho es haciéndole seguimiento a la sentencia T302. Y lo ha dicho, si se muere un niño, indica que estamos fracasando. Y cuestiona lo que está haciendo el bienestar, cuestiona lo que están haciendo las autoridades. Yo no sé si tú viste en la red la última visita que hizo el presidente allá en Media Luna, ¿sí? Que pusieron en marcha una infraestructura de agua. Ahí estaba el gobernador encargado, José Jaime Vega, y estaba el alcalde de Uribia, y Petro dijo así, sin sonrojarse, que él le tenía miedo a los gobernadores de La Guajira, y le puso inclusive la mano en el hombro al gobernador, quien tuvo una sonrisa de esas que muestran como una hipocresía de alguna manera. Y entonces, en ese mismo evento, el presidente dijo, hay 556 infraestructuras de agua, o sea, pozos con microacueductos que están abandonadas porque las ponían en funcionamiento y entonces no hay la sostenibilidad. Entonces el presidente dijo, esta inversión tiene que hacerle el Estado, ¿sí? Pero tengo temor a los digamos, a los gobernadores. Y ese día habló de ladrones empoderados, lo dijo así, que hay ladrones empoderados, que nosotros los guajiros le dábamos poder y elegíamos gente que iba a utilizar más los recursos y terminaban robándose. Entonces, ¿qué pasó? Porque ahora lo que viene es una cantidad de dinero.
y ha habido desarticulación. Los municipios van por su lado, los ministerios van por su lado. Eso era lo que ocurría, digamos, en la administración anterior. En esta administración se ha fortalecido ese comité intersectorial del que hablaba, que se reunió el viernes pasado, ¿sí? Donde hay representantes de todos los ministerios y no son, sino funcionarios que tienen la capacidad de tomar decisión, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que hoy, en esa reunión del viernes, precisamente se estaba hablando del portafolio de inversiones para cumplir con la sentencia T302. Ahora, ese es un problema estructural muy fuerte que no se va a resolver de la noche a la mañana. No es así, digamos, haciendo magia, que se va a resolver. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno actualmente? Digamos, coadyuvar a que se den esas inversiones, pero además de eso, creó una figura que es la gerencia, ¿sí? La gerencia de La Guajira para la implementación de la sentencia T302 y escogió a una persona de su alta confianza, fue designado por el mismo presidente, que es el doctor Luis Gómez Pimienta, que fue viceministro de Salud, que fue alcalde de Riohacha, que tiene una alta experiencia y además es pediatra. Entonces, una serie de circunstancias que lo llevó a, digamos, nombrar a la figura esa, que entre otras cosas es una reserva moral también en La Guajira, ¿sí? Esa es la otra característica de Luis Gómez Pimienta, para que articule, porque en esa reunión del viernes cada ministerio fue diciendo, bueno, por ejemplo, el alto consejero para las regiones dijo, hay 70,000 millones de pesos para el plan de choque en salud, porque es que digamos, tanto la sentencia como la gerencia tienen en su responsabilidad varios aspectos, aspectos de salud, de seguridad alimentaria, de vías, etcétera, etcétera. Entonces, todos los entes articulan con el gerente, digamos, para La Guajira, para que con las comunidades, en el acompañamiento de las comunidades, se hagan los proyectos de agua, de seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces, así están las cosas. Adelante, Eliezer. Martín, tú sabes que en televisión el tiempo es corto. Hombre, Para ir sí. cerrando el programa, nos gustaría que nos dijeras tu percepción de si en este momento lo que está haciendo el gobierno en cabeza de Petro hacia La Guajira es lo correcto, va bien direccionado, está dentro de las líneas que los guajiros y guajiras esperan, que la etnia espera, porque la inteligencia de la oposición de la derecha siempre está criticando cualquier situación que hagan en La Guajira, para bien o para mal, para ellos no está bien. Para ustedes que están viviendo la situación como los has narrado, que la conocemos perfectamente, la hemos vivido, somos de allá, ¿qué piensas tú? Bueno, primero que todo, para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional hay que tener plata, billete, ¿sí? Y por eso fue que hubo la discutida reforma tributaria. La reforma tributaria que fue apoyada, aprobada ya, y es una ley de la República porque la sancionó el presidente, son 20 billones de pesos para esos propósitos. Hay también un plan de incremento del presupuesto, también creo que es en 2.3 billones para suplir precisamente estos problemas. Ahora, lo que yo escuché, por ejemplo, mira esto, el plan de choque en salud, son unos equipos interdisciplinarios de médicos, pediatras, enfermeras, que van a ir a buscar a los niños, Guayú, en el territorio. Los que sabemos que se van a morir, ahí va a haber unos planes de búsqueda y rescate. Eso es 70,000 millones de pesos, ahí están y están en el proceso porque es que las cosas con la administración no son así, sino que tienen su trámite. Por igual, el Ministerio de Agricultura tiene unos recursos para proyectos productivos alimentarios para las comunidades. Entonces, es que cambió la cosa. Es que cuando el presidente viene y dice, si se muere un niño, estamos fracasando, todo el mundo le toca pellizcarse, como decimos nosotros. Entonces, es el mismo presidente que viene y hace la autocrítica. Esto no puede seguir funcionando de esa manera. De ahí para adelante, todo el mundo entra a mirar, bueno, aquí las cosas han cambiado. Entonces hay una nueva perspectiva. O sea, el presidente dice que si no se cumple la sentencia, se entra en desacato y esa es la realidad.
Entonces, Martín, ¿qué le dirías tú a los alcaldes, a la dirigencia política, a la nueva gobernadora en este caso, en estos momentos, en esta nueva situación que el gobierno, un nuevo gobierno con carácter humanista está metido ahí en la Guajira? ¿Qué le dirías tú a esa dirigencia que está en los distintos entes, tanto en lo legislativo, en lo ejecutivo? mire, no hay nada más importante, y nuestra Constitución lo dice, que es la vida. El derecho de la vida está por encima de los demás derechos y el derecho de los niños está por encima de los demás. Entonces, ¿cómo un alcalde, cómo un gobernador no prioriza los recursos hacia esto, hacia el agua, la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera? Pero no, ellos llegan es pensando en cómo se apropian los recursos para mantenerse en el poder. Entonces, el llamado es que cumplan con la Constitución, que cumplan con la ley y que cumplan con la sentencia T-302. Ese es el llamado, Elías. Y al pueblo, a la dirigencia popular, cívica, social, ¿qué le dirías? Ya para Bueno, finalizar, ¿cuál sería ese mensaje? el mensaje es que hay que estar muy pendiente en las próximas elecciones regionales a ver a quién es que vamos a elegir. Porque si seguimos eligiendo a los mismos, porque aquí la política se maneja es con plata, compra de voto, aquí están los recursos, no importa de dónde vengan, generalmente vienen del erario, del mismo erario y de la mafia. Y este va a ser el candidato, no importa quién sea. Entonces tenemos que mirarnos más nosotros los ciudadanos a ver a quién es que estamos eligiendo y no darle el poder a los mismos bandidos que son los que nos han gobernado, muchos de los cuales están presos hoy porque se han robado la plata de los niños. ¿Sabe lo que es robarse la plata de los niños que se mueren de hambre? Pues eso es la indolencia extrema. Eso es la indolencia extrema. Esa es nuestra clase política que ha manejado los recursos y que ha hecho con ellos lo que le ha dado la gana. Bueno, ahí está el análisis, la opinión del doctor Martín López González, psicólogo social, especialista en educación, cultura y política, además analista político muy reconocido allá en el departamento de La Guajira, donde comienza Colombia, al norte de Sudamérica. Martín, agradecerte altamente tus opiniones, darnos claridad a todos nuestros televidentes en Colombia y en el exterior de lo que está ocurriendo en el departamento. Los nuevos cambios que se deben de dar son difíciles, son problemas estructurales de hace decenios, la corrupción rampante y que está apoderada allí, que no quiere soltar el poder. Agradecerte, Martín, tu tiempo, tu No, gentileza, tus opiniones. no, gracias por invitarme y siempre estamos prestos pues a dar claridad sobre lo que ocurre en nuestra región. Gracias, Eliezer, por la invitación. Gracias a ti, Martín. Agradecemos a Maya en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz el resto de día. Muchas gracias.